Vamos a empezar para ir también siendo un poco más sistemáticos, más rápido para hacer nuestra síntesis del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para retomar los temas que estábamos viendo desde la clase pasada. En esta ocasión voy a hablar rápidamente acerca de los diseños, factores situacionales dentro de una unidad organizativa, dentro de una estructura organizativa que bien puede ser tu equipo de trabajo de alto rendimiento. Dentro de estos factores de una organización, pues hay que tener en cuenta el entorno, el contexto en el cual tú vas a llevar a cabo esta estrategia organizativa, que debes de tomar en cuenta su tamaño, su ambiente, su tecnología y el poder. Porque las organizaciones como empresas, escuelas, organismos gubernamentales, por ejemplo, tienen características que son comunes, son construcciones sociales, intencionales y con propósitos determinados. Por otra parte, existen diferencias sustanciales en la forma en que están organizadas y administradas. Comparemos, por ejemplo, una empresa automotriz con una universidad. La situación particular de cada organización estará caracterizada por factores propios de la organización y su entorno, como dice el autor Joan Woodward, a partir de investigaciones que realizan en Inglaterra durante la década de los 50, por ejemplo, se introduce la noción de contingencia o situacional en la teoría administrativa a partir de la concepción de la organización como un sistema abierto. Estos autores, desde la perspectiva de la teoría situacional o de contingencia, han analizado determinadamente las diferencias que existen entre las organizaciones según sean sus metas, la forma de conducción, la estructura, la dotación del personal, la forma de planificación y control dependerán de los objetivos y tareas que la organización lleve a cabo y de la naturaleza del ambiente en que se desarrollan sus actividades. Retomando la comparación que habíamos dicho en un inicio acerca de lo que es una empresa automotriz con una universidad, vamos a ver en qué consisten estas diferencias. Por ejemplo, de manera esquemática, podemos poner de la siguiente manera esta comparación en el cuadro que estoy mostrando en mi pantalla. Podemos ver, por ejemplo, en cuanto a las metas, que son las variables comparativas en el tipo de organización que corresponde a una empresa automotriz, pues dentro de las metas está la eficiencia y obtener resultados económicos favorables. Mientras que en la universidad se tiene que tener una calidad de la enseñanza y de la investigación. Por otro lado, en la conducción, en el lado de la empresa automotriz, pues tiene que tener tomas de decisiones centralizadas y se tiene que tener una poca participación de los que estén involucrados en un proceso de las jerarquías, en este caso de los subordinados. Mientras que en la universidad existe una integración de los distintos claustros en la toma de decisiones, es decir, de los distintos departamentos. En cuanto se refiere a la dotación de personal, tiene que haber en una industria automotriz como uno de sus requisitos, pues que se tenga con el personal con las altas habilidades técnicas y así un adiestramiento para que tengan un mayor servicio en cuanto a la normalización del trabajo. Y en lo que respecta a una universidad, pues el requisito de formación previa se pone el énfasis en las destrezas analíticas e interpersonales, una mayor autonomía. En la estructura, para una empresa automotriz, pues existe una mayor formalización en el diseño de carga y de las relaciones jerárquicas, mientras que en la universidad los cargos más amplios y con mayor autonomía decisoria, mayor comunicación lateral. Por último, el planteamiento y el control. En una empresa automotriz deben de existir planes detallados, procedimientos y reglas, un control centrado en los resultados y en el cumplimiento de las normas. Y en la universidad debe de existir perspectiva a largo plazo, planificación, menos formalización y debe existir un énfasis en resultados generados en el autocontrol.
Por eso las investigaciones nos indican que no existe una forma única de estructura que satisfaga todas las situaciones y proponen considerar en el diseño los factores situacionales propios de cada organización. Pasando al tema de un diseño de formalización de la estructura, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuál es el propósito, es decir, establecer formalmente cuáles son los distintos puestos, qué funciones les competen, cuál es su posición jerárquica, y dentro de los instrumentos, pues mínimamente tenemos que contar con un manual de organización, es decir, lo que conocemos como organigramas, en donde vamos a tener unas descripciones específicas de los puestos que cada uno de los que componen esta estructura organizativa tienen que desempeñar. Por eso, el propósito esencial del diseño organizativo es crear una estructura que posibilite el trabajo y la toma de decisiones efectivas y asegure la coordinación del esfuerzo individual en torno a los objetivos comunes. Para definir y comunicar cuál es ese comportamiento, se han desarrollado técnicas destinadas a normalizar los puestos de trabajo y las relaciones interpersonales dentro de una organización. Algunas organizaciones codifican cada tarea, describen los detalles específicos para asegurar luego el cumplimiento de la descripción del cargo. Otras, en cambio, definen los cargos de manera poco rigurosa y no controlan estrictamente el comportamiento del empleado. La formalización o estandarización se mide por la proporción de cargos normalizados y el grado de tolerancia en la aplicación de las normas de trabajo. Un alto grado de formalización no es bueno ni malo en sí mismo, pero es una variable que debe someterse a constante revisión, ya que depende del aumento de tamaño de la complejidad tecnológica y de las características de los miembros de la organización. La congruencia entre las exigencias de la organización para el cumplimiento de la tarea y las pautas individuales es crítica para determinar el grado propio de formalización. Por eso, las estructuras formales e informales están estrechamente vinculadas y a veces es difícil distinguir unas de otras en la práctica. Cuando se formaliza la estructura, se reduce la variabilidad del comportamiento al establecerse cuáles son los distintos puestos, cuáles son las funciones que les compete y cuál es su posición. La tarea de formalización, por lo tanto, de una estructura suele concretarse en un manual de organización que tendrá como finalidad guiar a las personas en su trabajo al establecer la ubicación de los puestos dentro de la estructura, de quién dependen, quiénes dependen de él y cuáles son sus funciones y atribuciones. Por eso es importante que el manual de organización estén contenidos los dos elementos claves de lo que es una formalización, en el organigrama y la descripción de puestos. En la práctica, el manual puede estar mal definido o desactualizado y por lo tanto perder el sentido para el cual fue concebido. También son frecuentes las críticas a los manuales en el sentido de que la excesiva formalización burocrática burocratiza la organización con el consiguiente efecto negativo. La formalización de la organización, por lo tanto, no reduce en forma alguna la incertidumbre y si sus instrumentos no son flexibles ni se adaptan a las circunstancias, se corre el riesgo de fracasar. Cuando la tarea a realizar es más incierta, los directivos tienen que recurrir en mayor medida a políticas y reglas generales para utilizar métodos alternativos que ayuden a alinear el comportamiento frente a situaciones nuevas o imprevistas. Hasta aquí hemos visto de una manera muy sintética la importancia de considerar algunas características que nos permiten organizar mejor un equipo de trabajo, una unidad administrativa a partir de una planeación estratégica. Y por eso es importante considerar siempre pensar en algunos manuales básicos que nos permitan entender nuestras funciones y nuestras tareas específicas dentro de un equipo de alto rendimiento con estas características que debemos nosotros seguir trabajando durante todo este tiempo. Así es que muchas gracias por conectarse. Yo les agradezco a todos y a todas quienes se han conectado. Vamos a estar
subiendo material en la plataforma para que ustedes sigan trabajando algunas tareas y actividades que vamos a completar antes de salir de vacaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Sí, profe. Todo Sí, bien. profe, todo claro. Gracias. ¿Ustedes saben cuándo es las semanas de vacaciones? ¿Ya les avisó su tutor o tutora? ¿Tienen alguna idea? No, profe. Me parece, para que lo investiguen ustedes también, me parece que es la última semana de julio, la semana que va del 26 al 30 de julio. Para que lo investiguen, por favor, con su tutor o tutor. Su tutora sigue siendo la maestra Paula. Sí, profe. Pregúntenle a ella, me parece que hay una semana de vacaciones y creo que es la última semana de este mes, o sea, del 26 al 30, pero tienen que preguntar bien para lo de del segundo examen parcial, por favor. Bien, si no hubiese ninguna duda, ningún comentario, agradezco nuevamente su participación por estarse conectando y nos vemos la próxima semana y hoy en 8 para nuestra siguiente sesión virtual. Quienes falten de poner su nombre, por favor, háganlo. Yo veo aquí en mi chat, visualizo a los conectados, que es Cristian, Eduardo, Juan Francisco Muñoz, Jocelyn Espino, Luis Ángel Correa Vega, Ivonne, Michelle, Miguel Ángel Ávila, Montserrat Nancy y Víctor Hugo. Gracias por su esfuerzo de conectarse. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a todos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente.